Esta vez no escaparía. Lo encontraría y mataría como lo que era, una bestia sedienta de sangre. Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a la sección Destripando Relatos con su servidor Román Hernández. Y bueno, esta nueva sección se va a encargar de analizar minuciosamente relatos de terror, misterio, fantasía. Y bueno, pues también la motivación es porque, como les había comentado hace en 2 videos, creo que fueron 2 videos si no me equivoco, de que ya estoy estudiando un posgrado y lo que estoy ya estudiando, las teorías, para que se me facilite más comprenderlas, es aplicarlas también en la literatura. Y bueno, por lo tanto, para el análisis de estos relatos les advierto que vamos a hacer spoilers. Si ustedes no han leído las historias o el cuento que estamos leyendo, yo les sugiero que mejor lo lean y ya después comenzamos a discutirlo. Vean el video, pero pues ustedes pueden también comentar libremente, pueden también sugerir ideas, también pueden recomendar algunos textos. Y bueno, a empezar con el análisis del relato El asesino, escrito por el autor J. A. Lozano, que forma parte del libro El maravilloso y fantástico Cirque du Grotesque de la señorita Loretta, libro publicado por Editorial Edalca en el 2009. Y bueno, inicia con el agente Genaro Navarro, un agente de policía que se encuentra afuera de un edificio esperando el momento oportuno con sus compañeros de policía para poder capturar a un peligroso asesino serial que tiene de cabeza a la ciudad y también a la justicia. Se trata de un homicida que ha acabado con la vida de varias mujeres y, no conforme con matarlas, también las tortura antes de quitarles la vida, desollándoles parte de su cuerpo, mutilándoles dedos de la mano izquierda, pero sobre todo clavándoles agujas en los párpados para obligarlas a ver algo grotesco. Y bueno, y la forma de matarlas es eviscerándolas. Bueno, estos grotescos asesinatos harán que el agente Navarro comience a movilizarse para capturar a este peligroso criminal. Y bueno, al momento de que ya entra acompañado de los policías, encuentran afortunadamente a una víctima viva, y la cual ella, a través de sus palabras, advierte la verdadera identidad de este asesino. Pues resulta ser que el asesino era el agente Navarro. Y la evidencia se encuentra en una videocámara que está grabando dentro de un casillero, ya que este asesino videogrababa los homicidios. Sé de que el relato es algo predecible por la forma en cómo descubrimos que el asesino era todo este tiempo el agente Navarro. Aún así, hay ciertas escenas que pueden despistar al lector y hacerle creer que el asesino es otro. Esto podemos verlo también a través de las memorias que va recordando el propio agente. Para esto, el autor utiliza como estrategia narrativa el analipsis, que consiste en traer recuerdos o flashback a los personajes para poder entender las motivaciones, las acciones, e incluso también se va uniendo a la trama para poder comprender las razones de estas acciones. Y bien, por medio de estos recuerdos vamos a empezar también a comprender también que él era el asesino. Ya el autor ya nos da como ciertas pistas. Por ejemplo, tenemos que el agente Navarro es un agente que ya tiene trabajando en esta área 30 años, se dedica a la captura de asesinos seriales y muestra como una fascinación por capturar a estos criminales. Es un hombre aislado, no está casado, es soltero, no vive con nadie, y sus compañeros tienden a rechazarlo por ser demasiado huraño y ser demasiado déspota, ya que lo que podemos ver en este personaje, hay un nivel de omnipotencia que tiende como a tratar a los demás de manera inferior, y por eso los compañeros no lo toleran. Y bueno, también es un personaje que el único afecto que parece mostrar viene siendo el odio. Y lo vemos por la forma en cómo se relaciona con los demás y cómo trata también a los demás. Lo interesante también de este relato es que podemos ver la forma de pensar de este personaje, por lo cual eso nos ayuda a entender también el odio que está motivado en él. Y bien, otra característica que también nos da una pista es cuando ocurre la escena de la llamada telefónica. Pues resulta ser que la gente, cuando está esperando a sus compañeros, recuerda cuando
el asesino obtuvo su número telefónico y le llama para advertirle que si lo llega a capturar será el fin de él. Hay que prestar mucha atención a esta frase, ya que algo muy interesante a través de este diálogo con el asesino es que pareciera que el asesino ya lo conoce. Y lo conoce íntimamente, sabe quién es y a lo que se dedica y dónde vive. Y por eso le lanza esta advertencia que será el fin. Aunque al final el relato descubriremos que este diálogo a lo que se refería en realidad era de que si llegaba a descubrir al asesino sería el fin, por la cuestión de que él era el asesino todo este tiempo y será el fin de él. También otra característica que el autor tiende a despistar al lector es el encuentro que tiene con el asesino. Cuando entra en un edificio con una víctima que desgraciadamente perdió la vida, comienza a perseguir a una silueta en donde cree que era el asesino. Y cuando llegamos a la escena final donde dispara a esta silueta, en realidad era un espejo y era para verse a sí mismo. Y algo muy interesante en este relato es de que a pesar de que descubrimos la identidad del asesino, aún así nos deja como ciertas interrogantes este relato. ¿Por qué el agente Navarro termina cometiendo estos homicidios? Porque en la narrativa nunca nos describen la razón, ni mucho menos por qué mata de esa manera. Y sobre todo, qué lo condujo a llegar a ese estado de locura hasta el grado de tener que quitarle la vida a un ser humano. Bueno, a pesar de que nos arroja estas interrogantes y el relato no nos responde a esto, para esto vamos a recurrir a teorías psicoanalíticas para poder analizar poco a poco estas escenas y comprender lo que pasa con este personaje, que también a la vez tiene que ver con la realidad. Pero también vamos a analizar el escenario. Por ejemplo, este personaje vive en una ciudad en donde ya se advierte que han ocurrido más crímenes y que este asesino no ha sido el único. El hecho de que han ocurrido tantos crímenes, esto ha rebasado a las autoridades al grado de tener que entrenar a un agente para que se dedique justamente a la captura de asesinos. Bien, y el hecho de que sea el asesino un agente de la justicia nos transmite el terror. ¿Por qué? Porque resulta ser que aquella figura en la que confiamos y esperamos que llegue a atrapar a los criminales, pues en realidad pues era el verdadero asesino, ¿no? Esto nos habla de que hasta una figura de autoridad se puede corromper. Una figura que representa la justicia puede convertirse en el peor de los monstruos. Y que nos hace recordar esa frase filosófica de que el que lucha con monstruos termina convirtiéndose en uno. Y esto es lo que pasa con el relato del asesino. Bien, con la diferencia de que tal vez no se convierta en asesino, él ya no se convierte en este monstruo. Él ya era este monstruo desde antes, ¿no? Y bueno, con una ambientación en la historia que nos hace recordar el género noir, como si recordaran estas historias de detectives en donde la ciudad está completamente corrompida, es sombría, es siniestra, ocurren crímenes por donde quiera, no se puede confiar en los policías. Incluso la vestimenta de este agente hace recordar a los detectives de la novela noir. Incluso en el libro viene una ilustración también de este personaje para que vean cómo el autor se inspiró también a la ambientación de estas historias. Pero lo que íbamos era, ¿por qué el asesino termina cometiendo esto? Y para esto vamos a recurrir a la teoría de las relaciones de objeto de Melanie Klein, que por cierto pueden consultar esta información en el libro Introducción a la obra de Melanie Klein de Hannah Segal. Bien, lo que nos habla esta teoría es para retomar la siguiente parte de este relato. Pues resulta ser que lo interesante de la escena de la llamada en que el asesino habla con el agente Navarro, a través de ese diálogo que advierte que lo conoce, hay algo muy interesante. El agente se divide en dos partes, que nos hace recordar al relato del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde este científico crea una sustancia donde si la consume se transforma en otro, en el señor Hyde, en el señor oculto que representa los deseos reprimidos de crueldad y sadismo que terminará proyectándolos en el exterior. Esto es algo muy similar que ocurre con el agente Navarro. El yo de este agente termina dividiéndose. Por un lado tenemos el yo del agente Navarro, el que se dedica a la captura de asesinos, que trabaja para la policía y está capturando un asesino. Pero el otro yo, que se ve proyectado en una forma de un asesino, lo interesante es que este otro yo sabe realmente lo que está pasando y sabe que él es el que está cometiendo los homicidios. Por lo tanto, por eso le lanza la advertencia. Y el hecho de que le ponga un espejo enfrente a las víctimas no es para que la víctima se vea solamente, sino para que él pueda verse y ver en su cara y las videograbaciones de que es él el que está cometiendo los crímenes. Pareciera que este otro yo dividido es el que conoce
toda la verdad y sabe lo que le está realmente pasándole a la gente. Por eso está mandándole señales, el espejo, las videograbaciones, la amenaza telefónica. Bien, y esto lo hace todavía más interesante el relato. Pero ¿cómo es que se logra llegar a una división de yo? ¿Cómo es que uno termina dividiéndose de esa manera? Bueno, para poder entender, el yo es una representación de nosotros mismos en donde integramos todas las experiencias que vivimos, en donde podemos decidir qué es bueno y qué es malo, qué es satisfactorio, qué es displacentero para nosotros y lo conservamos dentro de esta representación. Bien, pues resulta ser que para poder entender lo que le está pasando a la gente y por qué uno termina dividiéndose en este yo, resulta ser que todos nosotros pasamos por esa fase. ¿Cómo es esto? Pues resulta ser que en la teoría de Klein ella describe que en los primeros días de nacido el bebé, su percepción no está completamente desarrollada como la de nosotros. Percibe de manera parcial los objetos. Entonces en un primer momento el bebé, pues como está experimentando un montón de sensaciones desagradables y que no entiende qué rayos le está pasando, pues es que imagínense ustedes, ¿no? Van a otro lugar a experimentar cosas que nunca habían sentido y se van a sentir realmente tensos. Esto es lo que pasa precisamente con el bebé, pero para poder calmar la tensión es por eso que la madre está ahí para calmarlo, darle pecho, decirle te quiero, la apapacho y todo esto. Entonces, cuando la madre atiende de manera satisfactoria las demandas del bebé, va generando poco a poco una percepción de esos cuidados. Va comprendiendo que hay un objeto externo que lo alimenta, hay un objeto que es el pecho, el cual comienza a idealizarlo por el hecho de que lo está atendiendo. Pero va a llegar un momento en que el pecho no lo va a poder atender. Y esto va a generarle frustración, pero sobre todo una ansiedad que el bebé no puede tolerar. ¿Qué pasa con esta ansiedad que no tolera al momento de que está siendo insatisfecho y no le cumplen esto que está pidiendo? Pues su yo termina dividiéndose. Y esto se le conoce como fase esquizoparanoide, en donde el yo del bebé termina dividiéndose, por eso término esquizo, que es mente dividida, y paranoide por algo que va a ocurrir en esta división. Y es que el bebé comienza a agredir al objeto que no lo está satisfaciendo, recordando que el bebé percibe de manera parcial. Él cree que hay dos pechos. Bueno, sí, la madre tiene dos pechos, pero el pecho que lo está alimentando lo considera como otros dos sujetos. Y se le conoce también como paranoide, porque al momento de que no le satisfacen esta demanda que le está pidiendo, entonces va a tender a agredir. Y esto se le conoce como retaliación. Yo agredo y vivo con el temor y la ansiedad de que me va a agredir el objeto que yo agredí. Entonces es por eso que también se le conoce como paranoide. Se vive perseguido por ese objeto. Idealiza al objeto que lo está satisfaciendo y tiende a odiar y rechazar al otro objeto, que en realidad es una representación de sus instintos de muerte que está proyectando hacia otro objeto. Es decir, el bebé es el que odia, a final de cuentas, no es el que termina haciéndole daño y vive con el temor de que les la van a regresar. Pero esto es una fantasía que está experimentando el bebé. Pero también puede pasar que en la realidad el objeto le responda diciéndole de groserías o que no lo atienda. Había comentado en su momento que el bebé tiende a idealizar el objeto, el pecho que lo satisface de manera adecuada. Pero ¿qué pasa cuando las experiencias de insatisfacción son bastantes y no lo cuidan cuando lo está demandando? Entonces comienza a idealizar el objeto, el pecho persecutorio, el pecho que lo hace daño y termina identificándose con él. Es decir, va a ser igual que ese objeto con el que está fantaseando, que está haciéndole daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo podemos verlo con el agente Navarro. El hecho de que se dedica a capturar asesinos seriales, eso habla también de una identificación que él tiene con estas representaciones de objetos persecutorios, y el hecho de que va tras ellos de manera implacable, pues eso habla también de una persecución que él vive dentro, pero tiene que proyectarla hacia otra representación, hacia en este caso los asesinos seriales, con los que mantiene una identificación proyectiva y al mismo tiempo proyecta en ellos lo que él es en realidad. Y que va a tender a proyectarlo a través de los crímenes. Y que esto es algo llamativo, ya que, como les había comentado en su momento, el autor no nos dice por qué mata de esa manera a las víctimas. Bueno, hace un momento con la teoría de Klein explicaba que el bebé tiende a agredir al pecho,
Por lo tanto, podemos deducir que los primeros afectos que experimentamos en esta posición esquizoparanoide es el odio. Entonces el odio, eso es lo más primario, es el primero de los afectos que más comenzamos a experimentar. Entonces, el hecho de los crímenes, hablamos obviamente de este proceso primario, hablamos obviamente de este afecto tan primario, un odio, pero un odio que ya se remontaba desde antes, ¿no? Y que termina desplazando las diferentes representaciones que en este caso vienen siendo las mujeres. Lo llamativo de forma de matarlas es el hecho de que las eviscera, porque eso nos indica de que si está eligiendo esa parte del cuerpo muy específico para matar, es porque hay una fijación directamente hacia esa parte del cuerpo. Entonces esto nos hablaría de que por medio de la posición esquizoparanoide, ese odio que va dirigido hacia una representación y que en este caso se está atacando el vientre, y no de cualquier persona, sino de una mujer, recordando que en el vientre femenino se puede gestar un bebé. Entonces pudiera ser que el odio va dirigido hacia esa escena, el odio hacia el nacimiento de otro, y tiende a querer sacarlo. Bueno, esa es una deducción que estamos haciendo, a final de cuentas. No digo que sea algo certero, ¿no? Pero es una manera de poder entender justamente lo que está pasando con este personaje. El hecho de que quiera extraer algo del interior del vientre de la mujer, y que pudiera estar relacionado con el nacimiento, y que por eso el odio que está dirigiendo ahí. Pero más allá del odio también hay un sadismo, hay una pulsión sádica de mucha crueldad de querer destruir el objeto. Y que en la teoría de Melanie Klein, con la posición esquizoparanoide, el odio que también se va proyectando hacia el pecho también, si es demasiado intenso ese odio, va a querer destruirlo también. Y esto es debido porque la experiencia de insatisfacción también fue de manera... Solamente puedo decirles que no se toleró, o fue muy intensa también esa experiencia, y por eso trata de regresarle a la destrucción. Bueno, pero lo interesante también de esto es que en la teoría de Klein nos habla de un bebé, nos habla de una teoría de desarrollo donde esto ocurre en los bebés, pero se le conoce como posición porque la posición esquizoparanoide puede volver a ocurrir. Es decir, uno puede ser adulto y eso puede volver a detonarse otra vez, ¿no? Puede regresar otra vez el yo. Lo que reconocemos es que el yo puede llegar a dividirse en otros momentos, tal como lo que pasa con el personaje del agente Navarro. Su yo termina dividiéndose cuando comienza a proyectar este odio, al grado de que tiene que desmentir la realidad y crear a un personaje, a un asesino, que en realidad este otro yo dividido que está rechazado es el que sabe toda la verdad, y por eso se lo va a regresar por medio de las pistas que le deja, como la llama telefónica, el espejo, las videograbaciones, para recordarle que es el que lo está haciendo todo esto. Bien, lo que enseña este relato es justamente la división del yo, la proyección del instinto de muerte que va dirigido hacia otro, en donde va incluida el sadismo, la crueldad, el querer destruir un objeto, que en este caso las víctimas son representaciones desplazadas de un objeto primario que le hizo sentirle una experiencia de insatisfacción tan intensa que por eso termina viviendo este odio tan intenso, pero al grado de que su yo se tiene que dividir y lo tiene que proyectarlo en otro. Ok, bien, criaturas de la noche, con esto concluimos el análisis de este relato. Espero que haya sido de su gusto. Si hay algunos términos que tal vez no se entendieron o no se pudieron aclarar, pues con gusto pueden escribir, y bueno, por ahí de todas formas estamos. Y nos vemos en un próximo destripamiento de relatos, y no nos vamos sin antes decirles: descansen en paz.